Mi nombre es Gloria Covarrubias Mendoza, pertenezco al Colegio de Nutriólogos de Jalisco y tengo especialidad en enfermedad renal y diabetes. Bueno, la carne de cerdo tiene muchos nutrientes. Algunos de ellos es como la grasa. La grasa es parte fundamental de los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. También pues sabemos que las proteínas es lo más importante en lo que es la carne. Nos ayuda al músculo de nuestro cuerpo. O sea, en esa parte es súper esencial y más cuando las personas hacen algún tipo de ejercicio. Los músculos se refuerzan por medio de la carne, que es la proteína de la carne de cerdo. Otra parte súper importante es el potasio. El potasio que tiene la carne de cerdo nos ayuda a la función del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Y la cobalamina es otra vitamina del complejo B, que es la vitamina B12. Esta nos ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Yo recomiendo de 3 a 4 por semana, pero esto también depende mucho de la persona, el paciente, o si estás haciendo ejercicio, las cantidades. O sea, una ración puede ser 300 gramos, 100 gramos, según si es un niño, si es un adulto, si hace ejercicio, ¿sí? Pero de lo normal, una persona normal, se recomienda de 3 a 4 porciones por semana. Nosotros debemos de elegir la carne de cerdo o la parte o el corte del cerdo según nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que sea una dieta equilibrada y balanceada y adaptada a la edad, al talla y al peso de cada persona. Pero realmente los cortes va a depender de los gustos y pues realmente tenemos una gran variedad de cortes de la carne de cerdo. La carne de cerdo es fundamental para la buena alimentación y nutrición de los mexicanos, ya que se utiliza en una gran variedad de alimentos, tanto gourmet como para diario, para una comida diaria. Como por ejemplo, algo muy mexicano que tenemos nosotros es como el pozole. El pozole es uno de los alimentos o tradicionales que tenemos aquí en México. Claro, según el estado de la República se prepara de diferente manera, pero en realidad la carne de cerdo se consume tanto así, de ese tipo, como una garnacha, hasta se podría decir, como un producto gourmet, como por ejemplo se ve mucho el gourmet en los restaurantes muy finos, cortes como el lomo con un gravy, ya sea hecho con ciruelas pasas o con champiñones, y le das la elegancia. Y la misma carne de cerdo la puedes preparar de diferentes maneras según el corte, pero realmente la gastronomía mexicana es muy amplia y los cortes son los que dan el platillo, ¿verdad? Por ejemplo, la torta ahogada, pues son las carnitas, lo que tiene un poquito más grasita, y según el paladar también de cada uno de nosotros. Yo te puedo decir, a mí me encanta el pozole, pero me encanta con pura deshebrada la carnita, pero hay otros que les gusta la parte de la cabeza del cerdo. Entonces ahí tú ves que incluso todo el cerdo se consume de diferentes maneras. Puede tener varios procesos. Por ejemplo, desde la compra, tú puedes escoger el corte según la preparación que quieras hacer. Pero puedes empezar desde una cocción hasta un asado. Por ejemplo, yo puedo comprar carne para deshebrar de pierna
o de espaldilla. Entonces lo coces, lo puedes preparar en una cocción rápida, que puede ser en una olla express o normal, en una olla normal. Y a la hora de que lo coces, lo puedes condimentar, ya sea con pimienta, laurel y un poco de sal. Entonces ese tipo de cocción ya le estás dando una suavidad a la carne. Y aunque no sea el tratamiento final o ya el producto final, que sea solo la carne cocida, le puedes dar aparte un adobo. Puedes adobar la carne cruda y la puedes cocer también ya con el adobo, o la puedes condimentar para ablandar la carne, y pues depende del tipo de corte. Pero la digestibilidad de la carne depende mucho del tratamiento que le demos antes a la carne. También sus características organolépticas o de sabor de la carne lo tenemos que dar con el tiempo de la cocción o el asado. Todo eso tiene mucho que ver para que la carne no esté dura. Entonces, incluso hay productos como la chuleta, que ya viene ahumada, y lo que tú haces es solamente freír un poco. Se puede freír en un poco de aceite, ya sea de oliva o del que la persona consuma, que sea de su agrado, y lo combinas con una sopita, unas verduras al vapor, y ya tienes un buen preparado de carne de cerdo. Pero todos los tratamientos que se le dan a la carne antes y durante su cocción son importantes para la suavidad de la carne y el buen gusto y el tacto de las personas. Pues mira, yo sí recomiendo a la carne de cerdo a pacientes con enfermedad renal y con diabetes, dependiendo del corte. Es lo que yo te comentaba en otras preguntas. Es importante el corte que sea magro, que no contenga tanta grasa. ¿Por qué? Porque los pacientes renales necesitan otro tipo de alimentos, incluso se les debe de retirar algunos alimentos, pero en los pacientes renales tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de la proteína, que es la carne, y la calidad de la carne, ¿sí? Porque ellos deben de consumir menos cantidad, pero de buena calidad. Entonces yo sí lo recomiendo, pero una pieza del cerdo o un corte más magro, que no tenga tanta grasa. Igual en pacientes con diabetes es importante que sí coman la carne de cerdo, inclusive como es más magra y tiene muchos nutrientes, tiene hierro, tiene todo lo que habíamos comentado anteriormente. El paciente diabético, si no consume la proteína, se puede debilitar y su músculo puede bajar. Entonces lo que tenemos que cuidar tanto en pacientes renales como en un paciente diabético es que él mantenga su músculo y pues necesariamente comer la carne de cerdo. Hay que revisar la fecha de caducidad. Debe de revisar el color, la textura, que esté firme el producto, que no esté aguadito, que no huela mal. Todo eso es súper importante porque eso va a repercutir en nuestra salud. Y cuando los cortes de la carne de cerdo son para restaurantes o algún consumo, por ejemplo, si yo tengo un evento que necesito más cantidad de carne o cortes, es importante verificar que toda la carne tenga el mismo color, que ya si lo volteo esté bien de los dos lados, aparte que tenga la certificación TIF. Incluso cuando ya los restaurantes buscan cortes finos y una cantidad de carne más abundante, o que sean más cantidades en kilos, es importante que los restaurantes verifiquen lo que es la norma 030. Es muy importante que ellos revisen y la certificación tipo TIF.